que es sobre la soberana orden de Malta dentro de Asturias. Me gustaría, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué es la soberana orden de Malta? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Aún todavía queda aquí gente de la soberana orden de Malta? Para ti tienes todo el tiempo de este mundo para hablarnos de esa orden soberana de Malta, histórica y fabulosa. Muchas gracias. La verdad es que la historia de la Orden de Malta y su realidad actual es muy interesante. Bueno, yo ya he publicado varias cosas sobre la Orden de Malta, he hecho un par de conferencias. Hace poco, en noviembre, diciembre y enero, se celebraron las 10ª jornadas de estudios locales en grado. Yo ahí participé, ya están publicadas las actas y es sobre este tema. Y me parece siempre que es un tema muy curioso, a la gente le interesa. Y aunque la primera vez que yo traté el tema era por interés propio, luego me han ido llamando, contactando, como ha sido el caso también, oye, porque es un tema que es muy curioso. El nombre en la actualidad, el nombre completo, lo que pasa es que, por resumir, porque si no nos aburrimos, ¿no? Orden de Malta. Perfecto. Todo el mundo la conoce así, se le puede llamar así. Pero el nombre completo es la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y de Malta. San Juan, bueno, es la advocación de la orden. Y luego Jerusalén, Rodas y Malta va a ser los principales puntos o ubicaciones que tiene su sede a lo largo de la historia. Y lo de soberana es porque es una orden que inicialmente tenía un territorio y que después que lo perdió, se le conservó su soberanía como reconocimiento a su labor asistencial hospitalaria por todo el mundo. Entonces, por hacer unas breves pinceladas, no voy a aburrir, pero quiero al menos lo básico para saber un poco la evolución de la orden. La orden se funda en el año 1048 en Jerusalén. Hay un permiso del califa de Egipto para construir un convento y un hospital, concesión que se hace a un grupo de mercaderes de la República de Amalfi. La orden se va a hacer independiente ya bajo la autoridad de su fundador, que es el Beato Gerardo. Perfecto. Será la bula del Papa Pascual II, en el año 1113, cuando el hospital se convierte en una orden religiosa y al poco tiempo militar. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la orden? Atender a los peregrinos que van a los santos lugares, que son asediados, que son atacados por los musulmanes. Defendidos. Entonces, como hay que defenderlos militarmente, pasa de ser una orden religiosa a también una orden militar. Estamos hablando en el contexto de las cruzadas. ¿Qué va a pasar? Que en el año 1291, como los cristianos son expulsados de Tierra Santa, ¿qué hace la orden? Bueno, pues salta a la isla de Chipre, ¿no? Isla de Chipre en la que va a estar un poquito de tiempo. 1291 va a estar hasta el año 1307, en que pasan a la isla de Rodas, porque la habían adquirido en parte y en el año 1310 la acaban de comprar. Allí el gran maestre de la orden es príncipe de la isla, príncipe de Rodas, acuña moneda, tiene embajadores, tratos, contactos con los principales estados de la cristiandad y con la Santa Sede, por supuesto, y es un soberano más, es un país, con su ejército, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 1523, Solimán el Magnífico, que es el gran emperador del Imperio Otomano, pues llega a la isla porque tiene una ubicación estratégica en el Mediterráneo, contacto de Oriente-Occidente, y los expulsa. Como defendieron muy bien la isla, les va a dar honores militares y un reconocimiento, pero los expulsa. ¿Y qué ocurre? Y aquí ya nos acercamos un poco a la historia de España. En el año 1530, la orden, como se había quedado sin territorio desde ese año 1523, pues en 1530 consigue del rey Carlos I de España, o V de Alemania, que se les ceda la isla de Malta, que tiene la aprobación del Papa Clemente VII. Entonces, por fin tiene otra vez una sede. Hay que decir que aquí surge esa simpática tradición del halcón maltés, que puede haber a gente o algún espectador que le suene, que básicamente consiste en que en reconocimiento de esa cesión que hace el rey de España, pues la orden tiene que todos los años darle al rey un halcón maltés adiestrado para la cetrería, que sería un arte muy noble de caza en la Edad Media y moderna. Y todos los años, mientras está allí, pues le da un halcón, como reconocimiento simbólico de esa cesión. En el 1798, ¿qué pasa? Napoleón, en su campaña de Egipto, dice, paso por aquí, que es un buen punto para pasar, pero pasa y se queda. Teóricamente no se la iba a quitar la isla, pero se la quita. Y entonces la orden queda descabezada porque no tienen sede. Entonces van a tener una serie de sedes, vamos a decir, temporales. Mesina, Catania, Ferrara,
hasta que en el año 1834 fija su sede en Roma. Su sede en Roma ya con carácter de extraterritorialidad, como Estado soberano sin territorio, reconocido por la Santa Sede y el resto de estados. Es curioso porque hay una cosa particular, y es que en España, en el año 1802, como la orden que había quedado sin territorio, el rey de España se le ocurre nombrarse gran maestre de la orden en el territorio del reino. Entonces da, vamos a decir, existencia a la orden en el territorio español y él se erige como gran maestre. Entonces, desde el año 1802 en España, el rey va a ser gran maestre. Lo que pasa es que la orden se viene a convertir como una especie de condecoración civil, honorífica, del Estado. Y eso es así hasta el año 1885, que Alfonso XII dice, no, ya le cedo otra vez al gran maestre porque ya tiene otra vez sede y ya está todo bien, le cedo otra vez la soberanía sobre los caballeros españoles. Es una cosa curiosa. Y como digo, desde el año 1834 la orden está en Roma y ya hasta la actualidad. Es reconocida por los principales países, es reconocida por la ONU y, bueno, es muy curioso porque es el estado más pequeño del mundo, un estado sin territorio. ¿Cuál sería su territorio? Pues el palacio y la vía magistral, donde está el gobierno de la orden, y luego cada embajada que tiene en cada país, que cualquier embajada es territorio del estado al que pertenece. Sí, por supuesto. ¿Cuántos pasaportes hay? 3. Solo es un estado que tiene 3 pasaportes, el del gran maestre y de otros 2 altos cargos de la orden. Y ya está. ¿Qué tiene de bueno esta, vamos a decir, protección diplomática o tener el reconocimiento de Estado soberano? Que le da mucha libertad para entrar en territorios en conflicto, para llevar proyectos asistenciales a todos los puntos del planeta, gracias a esa inmunidad o protección internacional que tiene. Que si no tuviesen, si fuese una asociación privada o civil, pues lógicamente no tendrían esa protección internacional. Yo hay una cosa, Miguel, que me gustaría hablar, sí, que es, das datos sobre el camino precisamente de Tierra Santa, sí, y una orden religiosa militar que me viene a la cabeza. ¿Habría alguna cercanía con los llamados templarios? ¿Tienen cercanía? Yo puedo decir que, por supuesto, porque el origen es el mismo. Es Tierra Santa, época de las cruzadas, deseo de defender los santos lugares. En origen son muy similares, son órdenes totalmente independientes, pero el objetivo es el mismo, proteger a los peregrinos. ¿Qué pasa? Que cuando se acaben las cruzadas, pues en el caso de la Orden de San Juan de Jerusalén, se dedican, primero va a tener varias sedes territoriales y se van a dedicar pues a fines asistenciales, médicos, etc. Si ya no pueden defender al peregrino, pues ahora se dedican a hacer otro tipo de tareas asistenciales. En el caso de la Orden del Temple, pues inicialmente, ya va a quedar sin su ubicación en Tierra Santa, van a tener presencia en varios países, en Francia es donde más tienen, y se dedican, entre otras cosas, por ejemplo, a ser grandes prestamistas. Los miembros de la Orden, o la Orden tenía fama de ser gente muy responsable y eran como banqueros. Se les daba el dinero, o los particulares incluso hacían préstamos, y de ahí, de ese poder económico y de esa riqueza, pues fue cuando luego hubo rencillas e intereses de acabar con la Orden. Pero como digo, en origen vamos a decir que van en paralelo. Lo único que la del Temple desaparece y la de San Juan, por suerte o azar histórico, llega hasta la actualidad. Pero en el origen más o menos tienen un mismo enfoque. Es curioso, creo que fue en el 2009 que se entrega la bandera en Grao, en el pueblo de, quiero tenerlo aquí, de Villampañada. Sí. Que después hablaremos un poco por qué ese nombre, ¿no? Sí. Pero que se entrega en el 2009 la bandera y es algo que pasó desapercibido y histórico. Es un acto muy simbólico porque hay que recordar que, una vez que se disuelve los señoríos de la Orden del 19, algo mencionaré luego, la presencia en Asturias pues se limita a que hay algún caballero, tanto en el siglo XIX como XX, que por origen pues es un caballero de la Orden y es de este territorio, pero no hay una presencia institucional. ¿Cuándo hay esta presencia o se rescata? En el siglo XXI, a principios del siglo XXI, estamos aquí hablando de hace 2 días, pues se crea la Delegación de Asturias de la Orden de Malta, y oscilan entre 4 o 5 caballeros, entre los cuales hay uno que es el delegado, y esa es la mínima delegación que hay aquí. Y entonces en el 2009 se decidió como un acto simbólico, porque San Juan de Villapañada, anteriormente Leña Pañada, que comentaremos luego dónde viene el nombre, que es muy simpático,
y yo se lo ubiqué, pues se decidió por parte de la orden hacer un acto simbólico de entrega como recuerdo de que ahí había sido el principal punto donde habían estado en Asturias. Y se entrega al párroco, don Reinerio García, la bandera, que la pone en el altar y hace pues un agradecimiento simbólico de esa entrega. Que quedó en eso, pero bueno, es un recuerdo y salió en la prensa que posiblemente pasaría desapercibido a la mayoría de los asturianos. Sí, porque uno se pregunta, bueno, teniendo todo lo que tenemos en Asturias y teniendo esa historia que nos lleva tan remotamente al pasado, ¿por qué no darle más prestancia y más bombo a todo lo que está ocurriendo? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, con 100 años ya tienen museos etnográficos de, yo qué sé, de un paragüero, ¿entiendes? Aquí la cuestión está en que tenemos que dar más fuerza a nuestra historia, ¿no? Sí, no, verdaderamente. En torno a San Juan de Villapañada en la actualidad se podría hacer un museo histórico hablando de la evolución de la orden o inclusive del Camino de Santiago, porque es un punto, una parada en el camino. Y hablando un poco de la orden en Asturias, porque hemos hablado en general mucho, pero lo que nos interesa a nosotros, que somos asturianos, hablar de Asturias, que para eso estamos aquí en el búnker, lo principal es que, bueno, la orden, sin dar muchas fechas para no aburrir a los espectadores, la orden llega a España pronto. Si se funda en el siglo XI, en el siglo XII, al siglo siguiente, llega a España. ¿Y cuándo llega a Asturias, que es lo que más nos interesa? Pues llega en el siglo XIII. Hay un deseo expreso de la Orden de San Juan de Jerusalén. Si en Tierra Santa están defendiendo al peregrino, ¿por qué no asistir al peregrino en el Camino de Santiago, que tiene ya cierta pujanza a partir del siglo XI? Entonces se establece en el siglo XIII. Una de las ubicaciones es la creación de la encomienda de San Juan de Leñapañada. Ya últimamente ya se le llama Villapañada, hace un siglo tal, pero originalmente era Leñapañada. Está ubicado en el concejo de Grado. Y se crea un monasterio, un hospital y un albergue para atender a los peregrinos que transitan por el camino primitivo. También fundan la encomienda de San Juan de Arenas, que está en el concejo de Siero, pero es una encomienda más secundaria, aunque también tiene un hospital y albergue de peregrinos para la atención. Y lo interesante es que San Juan de Villapañada, tenemos constancia de que en el año 1269 hay, y ya está la presencia de la orden, porque se alude a doña Aldonza Péliz, que era freira religiosa de la orden, porque hay religiosos y religiosas, que no se conoce. O sea, están los caballeros, pero en la cúspide de la orden están los religiosos y las religiosas, con votos monásticos, aparte del de la fidelidad al Papa, ¿no? Entonces, esta freira de Leñapañada confirma una venta de tierras, por eso lo sabemos. En ese siglo XIII, como digo, se funda un monasterio, un hospital y albergue de peregrinos. Hay que decir que esa primitiva, porque lo que hay al inicio es una comunidad de monjas, pronto marchan de Leñapañada. ¿Por qué? Porque los asaltantes, el camino era más en aquella época era peligroso. Gente que iba al pillaje a robar las pocas pertenencias de los peregrinos, pues la zona era muy inestable, tanto que las religiosas tenían miedo. Y entonces se van a un convento de Tordesillas. Y entonces dicen, bueno, vamos a mandar a un prior y 3 caballeros, hombres y caballeros, para la defensa militar. Pero parece ser que esto debía ser de locos, porque están un poco de tiempo y dicen, nos vamos, que esto es insostenible, esto no podemos protegerlo. O sea, había muchos delincuentes. Había mucho pillaje, sí, mucho delincuente. Pero se marchan y dicen, no, pero hay que tener una solución al problema. Entonces se les ocurre, porque es una zona despoblada, preparar para el cultivo la tierra, empezar a urbanizar y establecer una serie de parcelas a las cuales aforar a una serie de personas que tuviesen interés de establecerse en el territorio o la jurisdicción de la orden, por un módico alquiler, vamos a decirlo en la terminología actual. Están bajo ese canon que que va a tener acierto y van a empezar a establecerse un vecindario que va creciendo, y como se urbaniza la zona, ya no es un lugar despoblado, pues ya el pillaje cesa, porque los delincuentes tienen miedo a ser vistos. Entonces, como ya hay una población, pues ya vuelven los caballeros, se establece este sistema y va a ser pues un acierto, porque va a ir creciendo, aunque tiene una población muy pequeña, porque son 2 señoríos muy pequeñiñitos, porque aparte de encomiendas son señoríos por concesión del rey, pues tiene un vecindario muy pequeño, pero vemos cómo desde el siglo XVI al XIX, en el caso de San Juan de Leñapañada, crece la población en un 1100%. Contra. Y en el de San Juan de Arenas
un 500%. Es mucho. ¿Sí? Y en paralelo, en esa época, los señoríos de las órdenes religiosas, el vecindario no solo no creció, sino que descendió en un casi 20%. Descenso de los señoríos, el vecindario, de las órdenes religiosas, y en el caso de San Juan de Jerusalén, asciende. Y llama la atención. En parte yo creo que puede ser por esto, porque con ese canon tan pequeño favorecía que la gente se asentase. También hay una cosa... Pero sí, dime. ¿Qué pagaban? A ver, Porque cuando dicen leña pañá, a sí, mí me suena a eso. Sí. En el caso, eso lo descubrí yo. En el caso... A ver, había 3 impuestos, o 3 vías de ingresos. Uno, un impuesto en reconocimiento del señorío, que es el principal. Digo el principal en cualquier sitio, pero aquí era muy bajo. Porque en el caso de San Juan de Leña Pañada, era una vez al año un carro de leña, o su equivalente dinerario, que eran 2 reales de vellón, que era una cantidad muy pequeña. Y de esta leña recogida, leña pañada, ahí surge el nombre de la encomienda, San Juan por la advocación de la orden y leña pañada del tributo que hay que pagar. Luego aparte, pues había que pagar el diezmo, que es el 10% de la producción, a la iglesia, que en este caso se daba al prior como delegado de la iglesia. Y luego por otros gastos, pues bueno, algunas festividades religiosas que contribuyen los vecinos a su pago, o el escribano del ayuntamiento, etc. Sí, que encima siempre se valían de esos caballeros para estar protegidos. Es curiosísimo que todo esto salga a la luz. Por supuesto hay escritos, pero que salga a la luz y a través tuyo, y que se haya tenido un poco in albis a la gente que tiene que conocer nuestra historia. Quisiera añadir una cosa porque es muy interesante. Añade. Y esto va a hacer mucha gracia a los espectadores. También tenía un derecho, la orden, que era una jurisdicción exenta, vamos a decir. Entonces, todos aquellos huidos de la justicia que viniesen de otras partes de la región, si conseguían correr lo suficiente y adentrarse en el territorio de la orden, ya no tenían que responder a la justicia que les correspondía. Y rendían cuentas al prior, que generalmente por querer atar más a población, pues bueno, le daba una pena menos severa, pero un poco más suave, y lo dejaba allí. Entonces eso también subía a la población. Esto es un poco un niño Puigdemont en la actualidad, no sale corriendo para cruzar la frontera y se queda afuera. Esto es un poco, ¿no? Estaba pensando yo en los delincuentes de antes que estaban esperando a que no los cogieran porque cruzaban la frontera y enseguida estaban en leña pañada. Pues sí, pues eso también era un beneficio que podía interesar. Una cosa, bueno, hoy en día existe, como tú dijiste bien, la gente que está en la Orden de Malta. ¿Qué había que hacer en su momento para ser un caballero de la Orden de Malta? Eso pregunto, como curiosidad mía. Bien, a ver, el procedimiento posiblemente ha cambiado. Pues voy a contarle la actualidad y también el de aquella época. Una cosa, dentro de la orden siempre va a haber miembros que son religiosos, fraires y freiras, y luego va a haber caballeros, que son laicos, que a través de un proceso de reconocimiento, de unas pruebas, de méritos y nobleza, que eso se va a llevar a lo largo de la historia. Porque hay una clase en la actualidad, que eso es un recuerdo histórico, una clase de justicia, que son miembros que proceden de la nobleza y tienen que acreditar nobleza para entrar en la orden. Y luego una clase de gracia, que es, bueno, tú no tienes linaje, pero oye, tienes un currículum que es muy meritorio y ayudas mucho a la iglesia y ingresas por esa vía. Inclusive os puedo dar datos, o te puedo dar datos en la actualidad. No son tantos los caballeros y las damas que hay, son 13.500 en todo el mundo. Luego, el Estado soberano como tal, oficialmente tiene 3 habitantes, el Gran Maestre y otros 2, y luego están 80.000 voluntarios, que son el grueso. Los voluntarios son los que realmente o de forma efectiva van al territorio y con los ingresos, la ayuda de los caballeros, pues hacen toda serie de tarea asistencial, médica, etcétera. Pero por ejemplo, una persona como yo podía llegar a ser caballero de la Orden de Malta. Sí, pero había un procedimiento, tú te tenías que interesar, acercarte a la orden y generalmente en esta época lo que se comprueba, como son tan pocos religiosos, muchas veces algunos vienen incluso hasta de fuera, de Italia o originalmente hasta de Malta. Hay algún comendador que vienen de aquellas zonas y había algún oriundo. Sí. Pues
es interesante. Miraré a ver la forma de entrar en la Orden de Malta, porque... Creo que es un procedimiento muy riguroso, pero, Bueno, pero ahí está. Tenemos que empezar con ello, porque me interesa. Hay una última curiosidad mía, Sí. que más que ver con la Orden de Malta, es con el tercer libro tuyo, Sí. que habla de la Santa Veracruz en Gijón. Gijón, de donde tú eres Sí. oriundo. Yo había oído hablar de la Veracruz de Murcia, porque, esa imagen con los dos travesaños de la Veracruz, pero desconocía, y soy de Gijón, Sí. desconocía que hubiera digamos, una Veracruz en Gijón y una hermandad en ese sentido. Veracruz como tal es la advocación a la Veracruz, verdadera cruz, que es la cruz de Cristo. Sí. Y la hay por todo el mundo y en España por todo el mundo. Hay una confraternidad de todas aquellas hermandades y cofradías de la Veracruz y en Gijón hay una. Lo curioso del caso, y es que no es muy conocido tampoco, hombre, yo me he encargado de divulgarlo estos últimos años, porque además yo soy el cronista de la Veracruz, Sí, sí. de Gijón. Y entonces, la Veracruz en Gijón es una cofradía que originalmente surge en el año 1645, el siglo XVII. En Gijón. En Gijón. Es la más antigua. En la actualidad hay 3 y la Veracruz es la más antigua. Lo que pasa es que el caso de Gijón es un caso de una trayectoria con muchos altos y bajos. Va a haber de la Veracruz reconversiones, se incluye en otra cofradía, vuelve a separarse. Ahí es un proceso muy curioso de seguir, que está en mis publicaciones y llegan con vida a la actualidad. ¿Cómo se llama tu tercer libro con donde hablas precisamente de eso? Pues es muy descriptivo. Historia de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón, 1645-2014, porque lo publiqué en el 14 y Que lo lean. yo lo recomiendo. Que lo lean. Porque sirve para conocer la historia de la Semana Santa de Gijón. Hombre, yo me centro en la Veracruz, pero como hay tantos procesos de unión y separación, se ve toda la historia de la Semana Santa. Yo, voy a ponerlo como libro de mesita, porque me interesa mucho conocer lo nuestro, lo mío, lo de nuestra tierra. Miguel, me están diciendo desde realización que nos queda ya un minuto. Hemos hablado demasiado, ya hemos acabado. No, yo te convoco en próximas citas aquí a Es Asturias Televisión, porque precisamente con gente como tú podemos conocer mucho de nuestra historia, y yo creo que Asturias está un poco desdejada de la mano de la historia, ¿no? Y en este sentido digo por otros seres Sí. que habitan en esta tierra, y creo que tenemos que conocer nuestra historia para seguir siendo como somos. El árbol que abandona y pierde las raíces se muere. Sí. Y yo creo que Asturias tiene unas raíces que se hunden en el principio de esa historia. Vamos, que por alguna razón este paraíso bien pudiera haber sido habitado por Adán y Eva. Sí. Yo creo que hay que divulgar mucho la historia de Asturias, que es una tarea que los historiadores que nos dedicamos a ello sesudamente que lo hagamos. Muchos se quedan en publicar un libro y ahí queda. Hay que acercar a la ciudadanía a lo que tenemos, que es un patrimonio muy rico y muchas veces poco valorado o fomentado. Entonces yo volveré aquí cuantas veces tú me pidas, porque yo estoy encantado. Yo, en el búnker. Aquí en el búnker tienes la puerta abierta siempre, y siempre para precisamente poner en conocimiento a nuestros mirones que nos están viendo ahí, pues lo que hay de Asturias. Y bueno, siempre lo digo, tenemos un correo que es el búnker en minúscula, @esasturias.tv, para que me escriban y me llamen de todo, que después ya me encargo yo de buscar a los que escriben así. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Espero que nos veamos más a menudo, porque creo que eres un valor creciente, y que estamos precisamente luchando por Asturias desde muchos puntos de vista, y uno de los puntos de vista mayúsculo es la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Y bueno, vosotros, lo dicho, como siempre os digo,
con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 o a las 9 o a las 9:30.